Hola a todos, muy bienvenidos. Estamos muy contentos de iniciar este segundo conversatorio de un ciclo que se pensó desde la productora de contenidos audiovisuales de la UMPA y que seguirá hasta el 25 de noviembre. La verdad que estamos muy contentas con mis compañeras, con Ana, con Antonella y con toda la gente que compone la productora y el equipo de trabajo, porque hemos tenido una muy buena repercusión de la charla anterior. Y hoy estamos muy contentos de compartir esta hora con ustedes a través de esta plataforma con Agustín Muñiz, esta vez desde Francia nos acompaña y por eso hemos cambiado el horario, es distinto nuestro horario al del conversatorio anterior, a quien le queremos agradecer muchísimo y dar la bienvenida a nuestra casa, Agustín, a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral con un, esta vez, caluroso saludo virtual. Gracias. Gracias. Agustín Muñiz se especializa desde hace más de 10 años en el área de producción y guión. Desde el año 2010 es guionista y director de producción en Kotsu Producciones, donde escribe y produce documentales sobre la violencia de género, el trabajo infantil, la diversidad sexual y otras temáticas sociales en Latinoamérica para el Inca, Canal Encuentro y la Televisión Pública Argentina. En cuanto al exterior, dirige la producción de documentales para señales como AJ Plus, Euronews, Arte, Canal Plus, France TV, W9, M6, NRJ12, New York Times y la BBC Cultura. Además, desde el año 2006, Agustín se desempeña como docente de grado, posgrado e investigador en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, hoy lo tenemos desde Francia. Bueno, hola a todos y todas de vuelta. ¿Arrancamos entonces? Tengo un PowerPoint para compartirles, así que un poco de guía. Tuc, tuc, tuc. Ahí va. Ahí va, ¿se ve? Sí. Bueno, bien. Bueno, cualquier cosa, si no, más enseñas. Como decían recién, yo armé una mini presentación mía, ¿no? Para estar en la misma página, como se dice. Yendo cronológicamente, soy egresado de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, también de FADU en UBA. Allí, durante la carrera como estudiante, comencé a trabajar en la cátedra de escrituras audiovisuales y guión de Schrott Negro, que algunos ahí también conocen. También dentro de la facultad soy docente en el posgrado documental, de las materias en las que me especializo en el ámbito profesional, que son investigación editorial y la escritura, formatos y escrituras. Y también hace varios años tengo un proyecto de investigación en FADU, también con nuestra cátedra de escrituras, que trabajo en el aspecto formal, o formalizo en realidad mi experiencia en la escritura de series documentales, la formalizo también en FADU. En FADU me dedico en un proyecto de investigación a ver en realidad cuáles son los mecanismos teóricos de escritura que utilizamos en la vida profesional para la escritura de series documentales, y actualmente estoy en una renovación del proyecto en la cual especificamos cómo escribimos contenidos seriados documentales en nuevas plataformas, lo que sería transmedia, realidad virtual, aplicaciones, juegos, etc. Y a su vez, yo estoy acá desde el año 2018, más o menos instalado en Francia, en función de los contextos mundiales, más meses, menos meses. Estoy más instalado acá que allá. Mi papá dice que donde está el perro es donde estoy instalado y mi perro está acá. Así que estoy instalado acá. Y desde el 2018, por medio de SILEC, que es una unión de escuelas y universidades de cine mundial, que igual tiene una base en Francia, pero a la cual también pertenece nuestra FADU, yo armé un convenio entre FADU y la ESRA Bretagne, en la cual yo continúo el mismo proyecto de investigación y de la cátedra que tenemos en FADU, lo continúo acá. Hago un diálogo entre los alumnos de FADU y los alumnos de Francia, en el cual formalizamos y encontramos también y analizamos diferentes series documentales y transmedia
del mundo, ya sea de Francia, de Argentina, de Estados Unidos, hasta de China. Y en función de eso estamos haciendo, bueno, ya terminamos un libro que que ya fue publicado acá en Francia y estamos esperando publicarlo en Argentina un poco cuando termine esta ola pronto, ¿sí? Y luego, bueno, como decían las chicas, en el ámbito de la realización, o en realidad del guión y la producción, antes de iniciarme en la productora de la cual soy socio, en Consud, trabajé mucho para el exterior también desde antes, en Telemedia, que era una productora en la cual realizamos contenidos para toda Latinoamérica desde Buenos Aires, en Disney Latinoamérica, que es también lo mismo, realizar los contenidos de Disney Latinoamérica desde Buenos Aires. Así que la mirada para el exterior, por suerte, yo ya la tenía como un poco integrada en mí antes de empezar a aplicar toda esa producción a mi propio proyecto de productora audiovisual, que es con su producción, que empezamos en 2009-2010. A partir de ahí, uno de los primeros proyectos con los cuales nosotros arrancamos fue, nosotros pudimos arrancar con el oleaje de la televisión digital abierta y los concursos de televisión digital abierta. Por nosotros, con mi socio Mathieu, nos ponemos a pensar, bueno, cómo le damos un empujón a la productora, etcétera, y al mismo tiempo que empezaban los famosos concursos de televisión digital. Y ahí empezamos a presentar proyectos y que fuimos ganando concursos, y eso nos dio un gran espaldarazo porque teníamos proyectos sobre temáticas que nos interesaban a nosotros, pero que capaz no tenían mucha pantalla en medios privados, como puede ser temas de diversidad sexual o género, y en los concursos de televisión pública esas temáticas sí eran valoradas, y entonces eso nos permitió, de repente, una productora que tenía un año de experiencia, poder hacer una serie de 8 episodios de 30 minutos en televisión abierta. En general no te confían esos medios privados, pero sí medios públicos, entonces eso nos sirvió un montón. Y estando en Argentina, nuestra especialidad o nuestras dos patas eran, bueno, la producción de contenidos para Argentina, sigue siendo, la producción de contenidos para Argentina y bueno, las pantallas como Inca o la televisión pública, etcétera, y al mismo tiempo la producción de contenidos para el exterior, empezando por Francia, porque mi socio es de Francia, entonces ahí tenemos como una pata, empezamos a producir contenidos para Francia, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Desde México hasta Argentina, nosotros realizamos contenidos en México, Cuba, Perú, Brasil un montón, obviamente, Chile, Uruguay, hay muy poco, Nicaragua, hay muy pocos países en los cuales no grabamos. Y una vez que nos instalamos en Francia hace 2 años, decidimos conservar nuestra productora en Argentina, realizando el mismo formato de producción, así que vamos y venimos cuando hay unas producciones grandes, o si no las dirigimos a la distancia, en unidades remotas, que es también algo que ahora se empezó a utilizar más en función del COVID, y nosotros en realidad también lo usamos desde siempre porque es nuestra modalidad de tener siempre en diferentes países como pequeños equipos de producción disponibles para retomar cuando sale un proyecto. Y en 2018, cuando nos instalamos en Francia, repetimos la misma estructura estando en Francia para Europa. Entonces hacemos base en Francia, pero realizamos rodajes en Francia, en España, en Alemania, en Italia, ¿sí? Y así vamos como conquistando país por país, pero haciendo siempre base en un mismo país y, en todo caso, desplazándonos nosotros a los países que hace falta, y si no, contratando unidades de rodaje que son coordinadas por nosotros, ¿sí? Eso es básicamente la modalidad de trabajo con la cual nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, yo acá tengo una mini descripción como que es un poco de la productora, que igual de todos modos, para el que quiera después luego ver más, este es el nombre de la productora en Latinoamérica, Consud. Si ponen consud.com, ahí están todos nuestros contenidos, y también se le queda con el canal de YouTube de la productora, que es Consud TV. Ahí todos los contenidos que podemos subir están subidos. Y estas son algunas de las pantallas con las que trabajamos. Nosotros cuando nos instalamos en Francia, descubrimos o nos chocamos con que la palabra Consud es por el cono sur, y ese es el nombre de la productora que nosotros pensamos para Argentina.
una vez que nos movemos a Francia, tenemos que abrir el nombre de la productora en Francia, legalmente, etcétera, etcétera, nos encontramos con la realidad de que no voy a decir cuál, pero Suldones. Entonces, como un poco de ruido. Entonces, hicimos Icon, que es la región en la cual nosotros estamos. Entonces, por eso mantenemos el logo, pero decimos, bueno, en Francia nos vendemos como Icon Producción y en Latinoamérica como Consult Producción. Por eso en algunos contenidos hay un logo y en otros otro. ¿Sí? Para la pequeña charla de hoy, yo lo que propongo hacer es pensar o explicaros un poco mi trabajo que realizo en función de 3 ejes. ¿Sí? Bueno, es el teaser que lo pueden ver luego online. Hay una parte de esos 3 ejes. El primer eje con el cual nosotros trabajamos es un poco lo que decimos la investigación editorial, que es el paso más importante en la búsqueda o en la realización de proyectos. Nosotros tenemos 2 vías o 3 vías de despertar de diferentes proyectos, ¿no? Uno es, bueno, como trabajamos con documental, en documental uno a veces está muy conectado con proyectos personales, con historias personales, y a veces uno o nosotros iniciamos proyectos documentales en función de algo personal, ¿sí? En general vinculado con documentales de autor, y en general esos documentales los presentamos, por ejemplo, al Inca, y luego capaz hacemos una coproducción con alguna otra pantalla, o con algún otro país, etc., ¿no? Eso es el proyecto personal documental que nosotros hacemos, que nosotros con el Inca hicimos, si no me equivoco, estamos en la 5ª película, en el 5º largometraje documental. Y siempre son, en general, temáticas de documental de autor, que son siempre proyectos personales, ¿no? Que tienen una base personal, autoral, entonces son proyectos de largometraje, que capaz uno se toma el tiempo de 2, 3 años para realizarlo. Esa es una opción de cómo se pueden iniciar proyectos. Otra manera de iniciar proyectos, que es para nosotros la que tiene un mayor porcentaje de posibilidades o de trabajo y de demanda, es la búsqueda de proyectos. Nosotros, luego de ya muchos años, conocemos el perfil de todos nuestros clientes y de todas nuestras pantallas, y cada perfil y cada pantalla tiene, como decía Ana, son todos diferentes. Yo sé que busca la BBC, yo sé que para la BBC están buscando en este momento, nosotros ya hicimos varios episodios para unas piezas de documentales de la BBC que son sobre misterios alrededor del mundo, ¿no? Nosotros para ellos estamos en la base realizamos contenidos en la base de acá de Europa. Hicimos un episodio en España, hicimos 2 episodios en Francia, y ahora yo quería hacer otros en otros países, pero no puedo, entonces tengo que buscar historias para ellos en Francia. Y entonces, bueno, hay una historia que nosotros encontramos ahora sobre personajes desconocidos en la Segunda Guerra Mundial, vinculados con la temática de género, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que esa temática a ellos les interesa, pero de todos modos busco 2, 3 historias, 2, 3 personajes, que es un trabajo de tal vez un mes, encontrar esa historia, escribirla, encontrar el personaje, que el personaje nos autoriza a grabar, que nos confirme la disponibilidad, etc. Y le presentamos capaz a ese canal BBC 3 posibles episodios, y esos 3 episodios nos eligen uno. En general, ese es por lo que nosotros llamamos una búsqueda de proyectos. Si de repente yo un día paso por acá y me encuentro con una historia que tiene que ver con refugiados y es muy interesante, sé que esa historia no se la presento a la BBC. Me conviene presentárselo al canal de AG Plus o Al Jazeera, que trabajan mucho con la temática de refugiados. Entonces, hay una gran parte de mi trabajo personal que es estar siempre en la búsqueda de proyectos, siempre en la búsqueda de temáticas, siempre en la búsqueda de historias, de personajes, y que en función de cada perfil se la presento a diferentes pantallas o clientes. Y a veces capaz puede ser que, bueno, que la agarran o que no, y capaz alguno que no la agarra, y bueno, capaz lo puedo reformular de algún lado y se la presento a otro canal, a otro cliente como un plan B, ¿no? A veces eso también pasa muchas veces. Y otra opción, la tercera opción, es lo que decimos que es por un pedido externo, ¿sí? Algunas veces directamente por experiencia o redes nos contacta. Capaz algún cliente que ya trabajó con nosotros o un cliente que no trabajó todavía con nosotros, pero nos contacta porque están buscando realizar un documental específico nosotros estando en Argentina, bueno, en Argentina, o tal vez en Brasil, o en Uruguay, o donde sea, y nos contacta a nosotros porque somos
una productora de servicios de producción audiovisual y también de contenido. Entonces, nos contactan a nosotros porque tienen una serie, por ejemplo, el ejemplo que yo tengo acá, una serie que se llama Sur les toits de ville, es una serie franco-alemana que sale en el canal Arte, que es sobre los techos alrededor del mundo, actividades que suceden solamente en techos. En cada episodio se muestran 13, 14 techos en los cuales hay actividades o historias o personajes únicos que no hay en ningún otro lugar del mundo. Eso es lo que buscan. Entonces, cuando esa productora, ese canal, decide hacer un episodio sobre Buenos Aires, nos llaman a nosotros y por un pedido externo nos dicen, bueno, encárguense ustedes de la investigación editorial, encárguense ustedes del guión, y luego se van a encargar también de la producción de este episodio, ¿sí? Ese es un típico caso de pedido externo, ¿ok? Yo tengo para ver acá, entonces, en función de eso, un archivo privado que es, bueno, cómo a mí me cae un pedido externo sobre un episodio, y luego les muestro como un pequeño ejemplo de lo que finalmente hicimos, ¿sí? Voy a dejar de compartir esta pantalla para ir a otra. Un momento. Está en francés, perdón, pero me importa nomás mostrar el concepto del pedido. Ahí va. A ver, por ejemplo, esta serie que yo hice en 2016, 17, es así. La serie son 5 episodios, ya habían hecho un episodio en Tokio, un episodio en París, un episodio en Nueva York, después de nosotros hicieron un episodio, si no me equivoco, en Barcelona. Entonces es un formato que ya está completamente estandarizado. Si yo ahí, es un pedido externo, yo no me siento a proponer, bueno, la serie se trata de, yo lo único que puedo proponer es la serie se va a tratar sobre Buenos Aires, y yo les propongo a ustedes estos techos en los cuales suceden cosas, ¿sí? Como es un pedido externo, tengo un productor, autor, el jefe autor de la serie, en Francia, en París, que ya googleó algunos techos en Buenos Aires, y él encarga entonces, dice, esto edito como su idea del episodio que él nos está planteando a nosotros, que somos investigadores y productores del contenido para el episodio, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo en el primer acercamiento de este pedido externo es el típico caso de alguien que me dice que no está en el país, que me dice, bueno, mira, yo vi que en internet que hay un techo, sobre, por ejemplo, que hay un especialista que se llama Néstor Akim, que es especialista en cúpulas en Buenos Aires. Googleé que hay una galería Güemes que tiene también una cúpula, y así diferentes situaciones. Alguien que el tipo dice, bueno, mira, Argentina, quiero hacer un techo con tango y quiero hacer un techo con mate, como muy desde afuera, un pedido externo. Entonces, mi trabajo de autoral, incluso no todavía de productor, sino autoral, es, bueno, bajar a la realidad, a contenidos concretos, a terrazas concretas, a personajes concretos, ese deseo de un productor que no está en el país y que en realidad va a venir el día anterior del rodaje, ¿sí? Si finalmente yo grabo durante 2 semanas este episodio, me acuerdo, en enero, febrero, el productor no viene a trabajar conmigo un mes antes, viene un día antes, teniendo yo ya todo preparado, ¿no? Con 1000 aprobaciones y 1000 mails y llamadas en el medio, desde luego, ¿sí? Quieren hacer un techo sobre green roof, como techos verdes, vieron, con vegetación, etc. Entonces, después uno tiene el trabajo de, bueno, cómo yo bajo a la realidad todo este pedido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hicimos? Bueno, yo tuve que googlear Néstor Akim, que no se llamaba así, hasta encontrarlo, ¿sí? Me pidieron Hotel Panamericano, salía creo que $10.000, así que no grabamos en Hotel Panamericano. Tango, no había una conexión entre techos y tango, no existía, entonces tuvimos que armar, por ejemplo, una profesora que sí, que daba clases de tango de día, al aire libre, entonces armamos una secuencia en un museo de tango, en La Boca, con esta chica. Mate, por ejemplo, no hay ninguna conexión entre techos y mates, pero encontramos una chica que es sommelier de mate, y armamos una capacitación de sommelier de mate en un techo, y así diferentes situaciones. Y con eso fuimos bajando a la realidad. Es un episodio
en Buenos Aires, y el episodio, la estructura de la serie es que hay entonces 14 techos y son como pequeños bloquecitos, uno atrás del otro, no se mezclan. Primero vamos a un techo, vemos toda la historia, vamos al otro techo, vemos toda la historia y así seguimos. Tengo acá un ejemplo de tengo 2 secuencias, pero les voy a mostrar una para poder seguir más adelante. En esa búsqueda que yo hice, en un momento el autor de Francia me dice, mira, y mi sueño es tener un casamiento en un techo. O sea, que tengamos en algún momento de la serie un casamiento en el techo. Y bueno, me dijeron eso y yo me puse a buscar, y encontré que había en San Telmo, en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, un pequeño hotel que tiene un pequeño salón en una pequeña terraza entre cúpulas que hacen casamientos. Y entonces logré hablar con ellos, siempre aparte de todo esto es sin pagarle a nadie, porque ley 1 del documental no le pagamos a nadie, como básico, es un tema ético y moral no pagarle a las personas que retratamos, no es ficción. Nos muestran su vida, pero sí que de última se enganchen y se interesen en lo que van a hacer o lo que nos van a ayudar ellos también a nosotros. Entonces, finalmente, por ejemplo, encontramos, hay una parejita de chicos que se casaban en San Telmo, en una terraza, y cuando yo los encontré, me pasaron la fecha de casamiento, yo le dije a Francia, che, tengo este casamiento, armemos nuestro rodaje en función de esto, se casan el 20 de enero, vénganse el 15 de enero y grabamos del 15 al 25, y tenemos el mariage, el casamiento. Y la chica, cuando yo hablé con ella, la novia, me dice, mira, no teníamos plata, nunca tuvimos plata para la filmación de nuestro rodaje, pero yo siempre le dije a mi novio que algo iba a pasar para resolver nuestro casamiento y la grabación. Entonces la convencimos de que, bueno, mira, abrinos las puertas de tu casamiento y te damos el material de tu casamiento. Y así finalmente fue que grabamos esta mini secuencia que les muestro ahora. Si no se ve o algo, hagan señas. Se ve la pantalla igual, ¿no? Eso sí. ¿Estamos ok? ¿Sí? Nous quittons Caballito, le centre géographique de la ville, pour retourner à Montserrat, dans le centre historique. Sur les toits de Buenos Aires, décidément, tout est possible. À 2 pas du couvent de San Francisco et de ses belles coupoles baroques, un événement perché se prépare. Un événement dont se souviendront longtemps Natalia Lavita et Manuel Klug. Ça faisait déjà presque 2 ans qu'on vivait ensemble et on avait envie d'être plus que simplement fiancés. Como ya estábamos conviviendo On vivait déjà ensemble. C'était une façon de formaliser quelque chose, de montrer aux autres ce que nous ressentons l'un pour l'autre. A la gente lo que sentimos por el otro y Dans mon groupe d'amis, nous sommes toutes assez fans de l'amour. Et je crois qu'il y a un vrai retour vers le mariage. Nous ne faisons pas de mariage religieux, alors c'est assez drôle, mais anecdotique, d'avoir une église en toile de fond. C'est juste une image pittoresque et non religieuse. yo soy ateo y bueno, ella cree en algo, pero no. Moi, je suis athée, elle croit en quelque chose, mais pas à travers l'église. L'idée était tout simplement d'avoir un joli cadre sur le toit. Je voulais faire une fête sur un toit. J'en ai visité pas mal. Il me semble que celui-ci en particulier réunit toutes les conditions. J'aime les toits pour les ambiances qu'ils dégagent. J'aime la sensation d'être complètement isolé, cette impression d'infini, d'être au-dessus et juste en dessous du ciel. C'est tout, on ne voit rien d'autre. Pour Natalia et Manuel, le grand moment est enfin arrivé. Natalia Lavita, acceptes-tu de prendre Manuel Klug pour légitime époux, dans la richesse comme dans la pauvreté? Acceptes-tu?
Oui, j'accepte. Manuel Klug, acceptes-tu de prendre Natalia Lalita pour légitime épouse? Oui, j'accepte. Je vous déclare mari et femme. Il y a eu beaucoup de jours de travail intense. Par exemple, cette idée de suspendre au plafond vient d'un principe feng shui. Il faut plier 2000 grues afin de trouver le bonheur. C'est pour ça qu'il y a un nombre bien déterminé. Et c'est aussi un élément de décoration recherché. Je pense que définitivement, c'est ce qui restera le plus. Tu te rappelles quand on a plié 2000 grues pour notre mariage? J'en pouvais plus. Bueno, y ahí termina. Fíjense, esta secuencia duró 3 minutos. Y después es un episodio de 52 minutos. Y así eso multiplicado por 14. ¿Sí? Vuelvo al PowerPoint. Bueno, esa es una primera mirada, ¿no? Y en función también de esto de la investigación editorial, a ver, por ejemplo, en ese ejemplo que vimos recién, en este ejemplo particular, por ejemplo, para esta secuencia, yo me encargo de, bueno, de juntarme con los novios, de tener el schedule con ellos, de ver sus horarios, eso en cuanto a la etapa de preproducción o investigación, ¿no? De contenidos. Ver cómo van a hacer, ver qué van a hablar, ver a qué hora se van a casar, ver qué hacen en caso de lluvia, y después en términos de producción, ya cerca del rodaje, organizamos los drones, esa estética del drone, etcétera, está haciendo los episodios. Pero yo tengo que contratar un equipo que haga lo mismo en Argentina, entonces contratar el dron, camarógrafos, sonidos, movilidad, producción, hacer un plan de rodaje, ¿no? Para que capaz en el mismo día grabamos esta secuencia a la tarde-noche, pero a la mañana grabamos otra terraza, ¿sí? Todo eso forma parte de como un típico trabajo mío de lo que se llama producción sur place en el lugar, o que a veces ustedes pueden escuchar tal vez alguna vez que se diga fixer. Como el fixer es esa persona que se encarga con un equipo que trabaja a la distancia, se encarga esa persona en su país, en su lugar, en su ciudad o en su pueblo, de hacer todo el contenido, toda la producción, de como básicamente bajar a la realidad el pedido externo, ¿sí? Y a su vez, cuando viene finalmente el equipo técnico, también contener y acompañar al equipo técnico, ¿sí? Esta parte, redondeando esta primera parte, nosotros trabajamos entonces también en función de estos pedidos externos o propuestas, teniendo, como decía, siempre en cuenta la pantalla, el soporte, el medio de comunicación, los tiempos de entrega, los deadlines, o algunas secuencias ideales, como planteaba esto recién. Bueno, me dijeron, sería ideal, genial tener un casamiento, bueno, lo buscamos, o personajes puntuales o ideales, ¿sí? Esta es como una primera herramienta de nuestro acercamiento, ¿sí? Luego nosotros, yo estoy guardando unos minutos al final de la charla de hoy para preguntas, pero no sé si quieren hacer algunas preguntas ahora, o si no, sigo adelante. Chicas, ¿qué les parece? ¿Sigo adelante? No sé si hay alguna pregunta sobre esta primera parte, por ejemplo. Por lo menos lo que vemos en el chat todavía no, Agustín. Si querés, seguí, y si aparece por ahí te hacemos alguna seña. Dale, porque yo no lo estoy viendo. Gracias. Ok. Listo. Entonces, esto es en cuanto un poco a la modalidad de trabajo, ¿no? Bueno, cómo hacemos la comunicación con el exterior, cómo nosotros recibimos trabajos o iniciamos trabajos. Algo que es muy importante también es, trabajando con el exterior, es tener una mirada lo más global y atenta a cuáles son las tendencias del mercado, en nuestro caso por lo menos documental, que funcionan en el mundo, ¿no? Gracias a la globalización y a la fusión de pantallas y demás, yo estoy en Argentina y no es que compito con productores de Argentina, compito con productores de todo el mundo, ¿sí? Yo tengo que buscar hacer un episodio que no se vea en ningún lugar del mundo, que en ningún país, ninguna región haya un casamiento en una terraza, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Alguien está compartiendo algo? Se nos fue, ¿no? Ahí vuelvo yo. Algo pasó, pero ahí vuelvo yo. Ahí va. Lo que tenemos que hacer siempre es, que es interesante, pero es un gran desafío, es, bueno, yo no solamente tengo que buscar una historia que nadie haya, o estando acá en Francia, que nadie haya visto en Francia. Como todo se maneja por internet, y todo se va a ver finalmente por internet, tengo que siempre buscar una historia que no se haya visto en ningún otro rincón del mundo, ¿sí?
Y lo que yo pongo acá son las temáticas o los ejes que están funcionando al día de hoy, ¿sí? No voy a leer uno por uno, pero son héroes locales, como decía antes, biopics, diversidad sexual o identidad de género, madres solteras, padres solteros, refugiados mucho, lo que se llama true crime o casos de injusticia, etc. Si yo quiero proponerle algo a alguien, en general tiene que entrar en alguna de estas categorías. Pero no tiene que entrar incluso en una categoría principal, porque si yo quiero hacer, por ejemplo, estando acá en Francia, un documental sobre refugiados, ya hay miles, ¿sí? Hay miles. Necesito buscar alguna variante de algo que todavía nadie haya contado de refugiados, ¿sí? Tal vez refugiados e infancia, o yo tengo uno ahí dando vueltas como hacer que es refugiados y fútbol, porque hay un equipo de fútbol en Suecia de refugiados exclusivamente. Entonces, mira, bueno, esto no lo contó nadie. Entonces sí, ¿ok? Pero si voy a hacer un documental sobre un campo de refugiados, lamentablemente ya lo contó mucha gente. Entonces, ni pierdo el tiempo en investigar ese tema porque sé que no me lo va a tomar nadie porque ya es lo que te dicen, no, pero esto ya está visto, ¿sí? Entonces, uno trabaja con una competencia mundial que nos genera un nivel de exigencia mucho más alto, ¿sí? Pero básicamente estos son los ejes o los temas que están funcionando. El otro día hablábamos en otro lugar de que estos ejes también, o sea, en el año del COVID, todo entró en crisis. Y estos ejes también entraron en crisis, ¿sí? Yo me dedico al documental, pero entre marzo y junio yo solamente podía presentar y me pedían contenido que tenga que ver con el COVID, la cuarentena, o secundariamente, discriminación racial. Nada más. Nada más, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, antes de... yo tuve un rodaje que se me suspendió, pero se me suspendió horas. Estaba subiendo al auto para ir a Alemania y me llegó una llamada con un pie en el auto. Era un rodaje sobre feminismo y mujeres en la Iglesia Católica. Estábamos yendo a Colonia de Alemania a hacerlo. Esa temática, por ejemplo, de marzo a hoy, ya no les interesa. Al mismo canal que yo estaba presentándolo, ya no les interesa, caducó. ¿Sí? No, pasó una marca generacional en el medio en la cual esa temática, sí es interesante, pero ya, fíjate si conseguís algo sobre las elecciones en Estados Unidos, me dicen. Y no consigo algo sobre las elecciones en Estados Unidos en Francia, así que como que me quedo ahí en pausa, ¿sí? Estas marcas generacionales cambian constantemente. Y como decía, bueno, entre marzo y junio, julio, yo solamente tuve contenidos que de alguna manera tenía que sí o sí vincularlo con algo del COVID, porque si no a nadie le interesaba, además de que, obviamente, como todos, bajaron los presupuestos al máximo, y hace 1 o 2 meses que estas temáticas empezaron de vuelta a poder instalarse nuevamente, ¿sí? De vuelta, ok, empezamos a poder presentar y empezamos también a tener demandas de vuelta, ok, volvemos a donde estábamos antes parados, lo cual como que marca un poco de vuelta al orden, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros en marzo hicimos un documental para Al Jazeera, que es un canal de Qatar, que tiene también links con Estados Unidos, y fue sobre un ermitaño en Tucumán, aislamiento, cuarentena, etc. Después acá en Francia, para la BBC, un castillo que funciona como un búnker y lo anclamos en que funciona un búnker como se hacen falta los búnkers en cuarentena, ¿sí? Y así. Y recién ahora, bueno, estamos por hacer un episodio para la BBC sobre la Segunda Guerra Mundial y el género, okay, como que se va retomando de a poquito, lentamente, el mundo normal de esto, ¿sí? De todos modos, es documental, no es ficción, y si uno trabaja en documental, lo peor que puede hacer es como chocarse o pelearse con la realidad. Todo lo contrario, uno tiene que agarrar la realidad y aprovecharla. Si la realidad se modificó, está en crisis o está hirviendo, al revés, hay que generar contenido sobre eso, ¿no? y aprovecharlo y exprimirlo, ¿sí? Sigo un poquito adelante y les muestro un pequeño ejemplo sobre estas temáticas. Hay una de las pantallas con la que nosotros trabajamos hace, no 10 años, pero tal vez 9, es AG+. AG+ es una de las primeras plataformas digitales de contenidos documentales que se hizo para redes sociales. Y hoy por hoy funciona muy bien porque fue una de las primeras. La idea de AG+ es generar contenido viral, hacer contenidos documentales que se viralicen por medio de sus usuarios que lo visionan por Facebook, Twitter, Instagram, etc. Y uno de los primeros que hicimos es
sobre, bueno, dentro de las temáticas que podemos decir que son discapacidades o discriminación, encontramos una historia en Argentina, en Tandil, sobre un chico que se dedica a incluir a personas con alguna discapacidad motriz en acrobacia, ¿sí? En arte de acrobacia. Son piezas para internet, entonces para internet nosotros no hacemos algo de 30 minutos en general, sino para los tiempos de atención que hay en internet. Tiempos de atención en internet son piezas documentales de 3, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos como mucho, ¿sí? Voy a buscar ese video y lo vemos. A ver. Ahí va. Esto lo tiene que ver todo el mundo. Esta gente está haciendo algo increíble, que es sumamente difícil, que está a 5 metros de altura y está poniendo su alma y su arte. Y al ser una clase integral, también inculcar a mis alumnos a que trabajar con personas que no pueden caminar, personas que no pueden ver, pero pueden hacer un montón de cosas. No está preparado, nada para lo que es la vida de un discapacitado. No piensa. ¿Te sentís como un pájaro? Sí. ¿Qué volás? Lo que yo veo en ellos es una entereza, una garra, una valentía que es un ejemplo para todos. Es muy gratificante. Se me acerca. Mira, ¿ves? Es inmensamente gratificante. Bueno, vuelvo al PowerPoint. Ahí ven, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, el ejemplo que vimos anterior es un típico caso de pedido externo. El ejemplo que vimos recién es un típico caso de nosotros proponer algo a una señal. Por ejemplo, yo recuerdo que, a ver, cuando uno trabaja en documental, quieras o no, estás trabajando 24 horas, los 7 días de la semana, no descansás, porque no trabajo con ficción, trabajo con documental y todo puede ser documental, o sea, todo puede ser interesante, y así que uno está con los ojos abiertos y los oídos abiertos todo el tiempo. Aparte uno tiene recursos y yo tengo, por ejemplo, mi muro de Facebook, las noticias, completamente seteado, o sea, a mi mamá le puede pasar lo más trágico del mundo, pero yo tengo arriba AG+, BBC, o señales que se dedican a las mismas especializaciones que yo y nos vamos como pasando datos, qué sé yo. O sea, y después en Facebook tengo abajo las desgracias y fortalezas de mis amigos y familia. Arriba, yo entro a Facebook en realidad para ver qué está pasando en el mundo de las producciones documentales, ¿no? Y esto, por ejemplo, me acordé ahora, segundo que no pensaba en eso. Esta historia, por ejemplo, yo la vi estando de vacaciones en la costa, me fui a hacer una escapada en invierno, linda, la costa atlántica, qué sé yo, y en un canal provincial, sin decir nada malo, pero con poca difusión en realidad, con pocos visionados, o sea, algo que en Buenos Aires yo no lograba tener acceso, veo a este chico, veo a Pitu haciendo acrobacias con una chica, y era una bomba, y yo ya había trabajado con esta escena, entonces yo veo esto y digo, esto es AG+, es así de simple, o sea, veo esto y es AG+, o sea, yo ya hice documentales con AG+, que siempre estas historias positivas en realidad, sobre gente que logra romper barreras, o con alguna discapacidad, o con algún caso de discriminación, y siempre con una conclusión positiva, pequeños héroes anónimos, eso es AG+, básicamente. Entonces, yo veo eso, lo escribí, o sea, en 2-3 horas, me puse a buscar el contacto, me di cuenta que tenía un productor conocido, que conocía a este chico, qué sé yo, y una vez que me confirma el acceso, que yo logro hablar con este chico, y el chico me confirma, sí, yo estoy en Tandil,
podríamos ir algún día, qué sé yo, yo ahí recién contacto a mi canal, a mi cliente, y le digo, mira, tengo esta historia, este personaje, con este personaje ya contactado, lo que nosotros llamamos el acceso, está disponible para grabar, podemos ir a grabar, capaz dentro de 2 semanas si les interesa. Sí, perfecto, entonces ahí, ok, me dan el ok, me dan la luz verde, y ahí me empezó a organizar con Pito, el protagonista, cuando vas a grabar, etcétera, 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 y finalmente hacemos ese rodaje, ¿sí? Este tipo de piezas demandan un trabajo, demandan un montaje, pero por ejemplo el rodaje es nunca más de una jornada, idealmente media jornada, ¿sí? Por un tema de duración, o sea, por más que uno no tiene ningún sentido volver a tu casa o a la productora con horas y horas de material crudo, si el rodaje o si la pieza final en realidad es de 1 minuto y medio o 2, ¿sí? Hay que grabar en función, o una equivalencia en función al material que vamos a utilizar, ¿sí? Este es como un típico ejemplo. ¿Sigo adelante? Agustín, sí. yo tengo una consulta respecto a esto. Igual de todas maneras justo estaba viendo el chat y bueno, la leo a Magdalena García, que es una periodista acá de Caleta, que bueno, ella dentro de las cosas que preguntaba, es un poco lo que vos dijiste, pero ella dice, estamos ante la pandemia que le interesa al mundo esta temática, digamos, y lo que ella te preguntaba era, ¿perjudica a las producciones el momento difícil que vivimos? Bueno, un poco vos lo contestaste, pero quizás yo lo que podría sumarle a eso que pregunta Magda es, ¿en qué medida hoy por hoy te perjudica el hecho de hacer un trabajo como estos que estamos viendo, el tener que estar con tantos protocolos de cuidado, ¿no? Sí. Sí, a ver, si diría que no me perjudica sería mentira, sería demasiado optimista. Me obliga a adaptarme seguro. Hay un plus que yo tengo que es la primera mitad de mi trabajo no me perjudicó en absoluto, porque el proceso de escritura y de investigación y de búsqueda de historias y demás, yo lo hago hace 15 años, a la distancia, ¿sí? Yo no conozco México, no conozco Nicaragua, no conozco Tandil. Yo no fui al rodaje, se mandó al camarógrafo, mandó al director y punto, ¿sí? Entonces, esa etapa de mi trabajo, previa al rodaje, la hago exactamente igual. Desde la productora, desde mi casa, es lo mismo. Antes capaz de la productora, o estoy en mi casa, es igual, ¿sí? Esa parte no me explicó. Sí, obviamente, la etapa siguiente, de la realización, en la cual nosotros tenemos 2 variantes ahora. Tratamos de generar contenidos que estén dentro de nuestro radio de posibilidades de rodaje, ¿sí? Si estoy en Buenos Aires, en Buenos Aires, si estoy en Francia, que sean en Francia, ¿sí? Yo ya no puedo, yo directamente no pierdo el tiempo hoy por hoy en presentar un contenido en Alemania, por ejemplo, porque no tengo una unidad de rodaje en Alemania, no tengo un buen contacto con alguien en quien yo confíe para delegarle la realización y la cámara, por ejemplo, ¿sí? Y aparte acá hay un montón de protocolos también a realizar. Lo bueno de los documentales de este tipo es que son equipos de rodaje chicos, ¿sí? De 1, 2, 3 personas, como mucho, de nuestro equipo de realización. Entonces, es más fácil de seguir los protocolos, ¿sí? Y otra modalidad que también ya teníamos un poquito desarrollada, pero que se terminó de afianzar en este momento, en este año, es lo que decía antes, las unidades de rodaje, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en Buenos Aires habíamos ido a Argentina para hacer rodaje en Tucumán. Y quedamos varados, mi equipo y yo, quedamos varados en Buenos Aires. Perdón, en Tucumán y en Mendoza. Entonces, el rodaje que yo tenía en Mendoza, traté de salvarlo de miles de maneras, cada día era de ver cómo puedo salvar este rodaje y no lo logré salvar. Se nos fue por las manos, literalmente se nos escurrió por las manos en el COVID horrible. El rodaje de Tucumán lo pude salvar. ¿Cómo? Bueno, por medio de contactos y demás, lograr encontrar en Tucumán un camarógrafo, un sonidista, un montajista, en los cuales yo pueda confiar y delegarles esa unidad de rodaje. Entonces, a la distancia, yo los monitoreo y los mando a grabar, ¿sí? Y ellos con miles de protocolos aparte. Imagínense, en marzo era todavía mucho más difícil grabar porque directamente no te dejaban grabar. Entonces tuvimos que hacer un montón de autorizaciones y demás, y demás, y demás. Así que los rodajes que nosotros hoy por hoy estamos realizando son en el plan A, bueno, rodajes que podemos hacer nosotros en nuestro radio en el cual nos podemos mover. Hoy por hoy, al día de hoy, porque es muy así, al día de hoy, yo me puedo mover por toda Francia. Si de repente no me puedo mover y capaz tengo un radio de 100 kilómetros, bueno, tendré que adaptarme, etcétera, etcétera. Ese es plan A. Y plan B, unidades de rodaje. Nosotros coordinar rodajes a la distancia. ¿Sí? Ya lo veníamos haciendo antes, así que ahora lo hacemos como más formales, pero si tenemos una historia que vale la pena grabar, ok,
contratamos a alguien lo más local posible, lo más cercano posible, porque aparte en términos documentales eso está bueno, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que dio de Tucumán, era alguien que conocía bien el lugar, ¿sí? No puedo mandar a alguien de Córdoba a Tucumán, no, necesito que sea alguien de Tucumán, que conozca el lugar, que conozca la locación, etc. Nos demanda mucho trabajo así satelital, ¿sí? Y obviamente siempre siendo los protocolos y al día. Todo puede cambiar, ¿sí? Ustedes también lo saben. Cada día, uno, ni siquiera cada día, cada horita, cada 2 horitas hay que chequear a ver si cambió algo. Es así. ¿Sí? No sé si eso responde un poco la pregunta o la temática. Sí, sí, desde ya. Fíjate, Agustín, que ahí vos estás compartiendo pantalla, no sé si vos lo ves, no quedó el power, sino que quedó como abierta la ventana del reproductor. Eso Okay. es lo que vemos nosotros. No, entonces yo quiero mandar al PowerPoint. Y yo, bueno, viendo si hay otra pregunta, pero yo como que tengo otra inquietud, aprovecho que pasaste justo este tráiler de los acróbatas en tela. Te quería hacer otra consulta respecto a cómo ustedes trabajan el tema del público objetivo cuando pensás en este tipo de material, porque yo voy a contar una anécdota. Por ejemplo, yo lo estaba mirando a ese producto porque a mí me interesa el tema de accesibilidad. De pronto mi hija de 12 años estaba mirándolo junto conmigo y le llamó la atención porque ella hace acrobacia en telas, y cuando se puso a ver el material que estaba acá rondando, como nos está pasando ahora, que todo el mundo está alrededor por la pandemia, no estamos todos en la casa, y ella le llamó mucho la atención por su disciplina, digamos, porque le gusta eso, y enseguida me dijo, pero mamá, me dice, ¿sabes la fuerza que tienen que tener cada una de esas personas que está subida ahí, o al trapecio, o a la tela? Y ya se enganchó a verlo. Yo digo, bueno, a ver, algo evidentemente tiene, no solo por la cuestión de que a ella le llegó por hacer la disciplina, sino que entiendo que hay un trabajo de investigación, de reflexión y de guión, obviamente también, para que vos puedas abarcar distintos públicos con un material así. Sí, nosotros tenemos que siempre estar pensando en el target, y por eso yo tengo que tener siempre muy claro cuál es el target de cada pantalla. Nunca 2 pantallas tienen exactamente el mismo target, nunca. E incluso también en función del soporte, cada pantalla tiene su propio soporte, ¿no? Una cosa es el soporte de internet, otra cosa es el soporte de televisión, ¿sí? Yo siempre tengo que estar atento a eso, y al menos en documental nosotros asociamos siempre también el target a las personas parlantes o a los personajes que vamos a entrevistar. ¿Sí? Yo sé que si voy a hacer un webdoc, como una pieza documental para internet, o incluso esta señal Al Jazeera, sí o sí necesito que el protagonista, la persona que hable, sea, no te digo como la edad de tu hija, pero que tenga unos 10, unos 20, 30 años. Para esta señal es un poco grande ya, porque el target de ellos, o la gente que más los mira, es gente de 10 y pico, 20 y pico años, no más. Entonces necesito que los protagonistas sean de esta edad, ¿sí? Si yo tengo capaz una historia, bueno, obviamente que es sobre una historia, valga la redundancia, que es sobre la historia, sobre la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, sí me puedo permitir tener un protagonista o una protagonista de mayor edad, o incluso la que estoy teniendo ahora de 95 años, porque son otros elementos que están en juego. Pero nosotros siempre estamos trabajando mucho con el target, y a veces uno encuentra una buena temática, pero los personajes que encontrás no te coinciden con el target a veces. Y ese es un problema, y eso a veces directamente hace que el documental finalmente no se realice, ¿sí? Porque capaz uno encuentra una buena temática interesante, pero no encontramos a los personajes que puedan generar este juego de espejo y de identificación, ¿sí? Que es algo muy importante, en el cual nosotros desarrollamos un personaje, y yo necesito que los espectadores se identifiquen con algo de la historia. Ok, capaz, por ejemplo, en este ejemplo, lo principal es que se identifiquen las personas que obviamente que conocen de cerca el tema de la accesibilidad, o de alguna persona con alguna discapacidad. Perfecto. Pero también necesito que se puedan identificar personas más grandes, personas más chicas, y sobre todo personas que no sean de Argentina o que no sean de Tandil. El documental está hecho a nivel global. Necesito que la historia sea universal, ¿sí? Universalizarla.
Entonces, en ese proceso de universalizar o de globalizar la historia, necesito, bueno, que entonces hable de las emociones, que si hay un momento de emoción, como le sucede a Pito, el protagonista, y el otro, eso no está guionado, ni yo me animé a predecir eso en el guión de que él iba a llorar, iba a ir el otro y le iba a tocar el brazo como para consolarlo, o sea, jamás se me ocurrió que podía lograr ese momento. Pero eso es un momento universal, ¿sí? No hace falta. Yo no tengo en mi círculo íntimo a alguien con alguna situación de problemas de acceso o con alguna discapacidad, pero a mí también me emociona, ¿sí? Entonces las historias en documental siempre en realidad van a girar en torno a historias de superación o de emoción, y esos son como los links que vamos haciendo con los diferentes targets. Es muy importante. Agustín, tenemos una pregunta de Juan Pedro Saltu. Ya sea para un concurso, convocatoria o financiación privada, y en relación a la presentación de un proyecto que podría ser de tipo muy personal o con un tema o un formato no muy visto, ¿cuál crees que es la mejor manera de transmitirlo a nivel visual en la primera instancia, aparte de una carpeta de proyecto con guión o presupuesto? ¿Sirve tener material grabado como boceto? A ver, sirve, todo puede sumar. Si lo tenés, sirve. Lo que nosotros siempre decimos es, si uno va a generar un contenido audiovisual, como una venta de un teaser, ¿no? Como para vender un proyecto, y bueno, te muestro un poco imágenes, etcétera, etcétera, esas imágenes tienen que tener el nivel de realización y estético de la realización final cuando finalmente se haga, ¿sí? Si ya sea una serie, un documental, un largometraje, etcétera. No puede ser que yo, bueno, voy y voy a hacer unos planos con mi celular, totales como para mostrar un poquito cómo habla el personaje, etcétera. No, o sea, porque uno ahí no va a transmitir entonces el espíritu de la serie o del documental o del largometraje. Uno puede mostrar contenido, pero ese contenido tiene que tener la estética y la finalización, en términos estéticos, hablo de los recursos, de la propuesta estética del documental. ¿Sí? Puede servir. Luego, algo que todavía no mencioné, que es muy importante, con lo cual nosotros siempre hacemos mucho énfasis, es que en esa presentación, en ese guión, en esa investigación, se vean secuencias, ¿sí? No solamente, ahora tengo acá el ejemplo enfrente de Susana Trimarco. Bueno, no, es un documental sobre una madre que perdió a su hija. Bueno, pero ¿qué es lo que yo voy a ver? O sea, la voy a ver sentada frente a cámara contando su historia. Eso no me interesa, no te digo en absoluto, pero casi nada. Yo lo que necesito es cuáles son las secuencias de acción. Entonces, ese dossier, esa presentación, o ese pequeño mail, no importa, tiene que incluir de alguna manera el detallado de qué secuencias de acción vamos a utilizar para mostrar la historia de Susana con su hija Marita. Vamos a ir con ella a reclamar justicia, vamos a ir con ella a un prostíbulo abandonado, va a ir Susana a rescatar en cámara a una chica o a ayudar a una chica, va a juntarse Susana con Mica, su nieta, a ver si capaz encontraron el cuerpo o los restos de Marita en tal lugar. Esas secuencias de acción son súper, súper importantes en todo el proceso. O sea, no solamente en la presentación del proyecto, sino finalmente también en la producción, en el rodaje. Necesito después cumplir con esas promesas que uno hace, ¿no? en esa carpeta, en esa presentación. Pero tanto o más importante incluso que mostrar un teaser o algo que uno pueda mostrar de realización, es que en ese descriptivo, en algún lugar se tiene que ver, o en la sinopsis, o en el pitch, o en un guión, o en una escaleta, sí o sí se tiene que ver, bueno, cómo lo vamos a mostrar y cuáles son esas secuencias de acción. Hay documentales que son solo entrevistas y es válido, ¿sí? Son opciones. El nivel de exigencia que manejamos nosotros de documentales en realidad nos pide siempre que haya secuencias de acción y es también muy importante. Pero el caso de, siguiendo un poco la pregunta, el caso de, bueno, si uno puede mostrar imágenes o un teaser o demás, uno lo puede hacer, pero si tiene todo el resto, ¿eh? Si hiciste un dossier que tenga el pitch, que tenga la sinopsis, que tenga la presentación de personajes, que tenga las secuencias de montaje, que tenga escaleta, todo. Si hiciste todo eso y tenga la propuesta estética y motivación. Ok, si tenés todo eso y querés sumar el teaser, una imagen, etcétera, sí. Si no, mi sugerencia es no. Porque, ok, si hay un teaser, puede ser interesante, pero hay que mostrar ese dossier. Y ese dossier, a veces es, ojo, son 4 páginas y punto. Depende de la pantalla también eso. Y a veces es una carpetaza así del Inca, que son 200 páginas. Depende. Pero
eso siempre tiene que estar. Y en todo caso, las imágenes es como un plus, un adicional, ¿sí? Y bueno, Juan Carlos Sánchez, de Colombia, es periodista de Colombia, pregunta, ¿temas ambientalistas ya están saturados para tratar? ¿Las productoras no están interesadas en contar historias acerca de esta temática? No, mira, nosotros hemos hecho alguno se sigue utilizando mucho el tema de medio ambiente. El tema es que lo que se busca en medio ambiente es que sea algo nuevo que no se haya contado. Y eso es lo difícil en lo que pasa con las historias. Nosotros, medio ambiente, hemos contado algunas cosas en Argentina, y básicamente lo que yo busco de medio ambiente es, bueno, algún proyecto o alguna iniciativa a favor de la ecología, etcétera, 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 que todavía no se haya mostrado, ¿sí? Porque documentales de denuncia ya hay. Pienso, por ejemplo, a ver, para esta misma pantalla, AG Plus, hace también, no sé, hace mucho, mucho tiempo, tal vez 8 años, nosotros hicimos en Argentina, había un lugar de un grupo de gente, una asociación que iba a villas, a barrios humildes, y les instalaban duchas de agua caliente ecológicas, con energía solar, con agua renovable, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros lo perfilamos por el lado de la temática del medio ambiente. Y en ese momento no había mucho, nadie había contado esa historia, entonces la retratamos. Luego, nosotros, por ejemplo, a principios de este año, aquí en Francia, para de Dodo, que es una señal de vuelta viral, documental de Estados Unidos, capaz algunos lo conocen, si buscan de Dodo, es la pantalla que logra mayores me encanta en Internet. Hay uno que tenés en Facebook, hay uno que tenés me gusta, me encanta, me sorprende, bla. Ellos son los que logran los más me encanta, porque se dedican a subir videitos de animalitos. Pero yo lo digo así, lo minimizo, pero en realidad estoy minimizando mi trabajo porque es muy, muy, muy difícil. Y nosotros encontramos en Francia, a principios de año, una organización, una asociación que compró un zoológico en Bretaña, acá al norte, para liberar a los más de 500 animales que tienen ahí. Elefantes, hipopótamos, jirafas, chimpancé, pingüinos, todo. Che, ¿alguien contó esto antes? No. ¿Hay otro zoológico que haya contado esta historia antes? No, no hay ningún zoológico que haya sido comprado por una asociación de 3 chicas, 3 amigas, que quieran liberar esos 500 animales a toda costa. Es una linda historia. ¿Nadie lo contó? Perfecto, entonces vamos a contarlo. Y funciona así en realidad. Medio ambiente, la verdad que la temática es interesante y te la piden, ¿eh? El tema es justamente eso, encontrar alguna iniciativa, porque es ese tema de vuelta de las secuencias de acción. Entonces es buscar iniciativas que no hayan sido contadas antes. Si bien hay mucho documental de denuncia, lo cierto es que la tendencia también en documentales enfocar siempre en este tipo de temáticas es iniciativas. ¿Sí? Bueno, hay héroes anónimos haciendo algo en algún rincón del mundo para cambiar esto. Bueno, sí, mira, acá hay 3 chicas que se asociaron. Allá en Buenos Aires están estos chicos que van, creo que era Luján, todos los fines de semana, voluntaria, va y hace duchas, energía solar para barrios humildes, ese tipo de cosas. Pero la verdad que la temática está activa, ¿eh? Lo que yo creo que pasa es un poco eso. Agustín, mira, acá Javier pregunta algo que me parece interesante y que podría ser un camino que vos también le abras a muchos de los estudiantes y las personas que están escuchando, que dice, ¿cuál es el camino para tener los contactos con las pantallas? ¿Congresos, ferias, vía página web? Mira, paso a paso. Yo empecé, como decía, con la televisión pública, los concursos TDA. Yo empecé con las pantallas públicas, así de simple. Porque ahí, más allá de alguna burocracia, como que te tengas que inscribir como monotributo, como persona física, y después en el registro del Inca, que ahora por el COVID está cerrado, así que ese paso ni siquiera lo tenés que hacer, porque como está cerrado no hace falta inscribirte como realizador o como documentalista, así que ni siquiera hace falta. Ahí vos empezás a hacer tu primer proyecto. Literalmente, yo antes, bueno, sí, trabajé como en grandes productoras y canales como los que decía antes, pero después, con mi kiosquito, entre comillas, mi primer proyecto más o menos así fue la TDA, y fue una serie de 8 episodios en la televisión abierta. Y la hice hicimos a pulmón con mis socios, etcétera, etcétera, y en función de ese proyecto, ahí sí,
mirá, bueno, conocemos a tal otra productora que está en la misma, y al mismo tiempo, bueno, obviamente por un vínculo con Francia, sí, bueno, si mi socio conoce algún productor de Francia, pero que nos dio más pelota por haber tenido una serie de 8 episodios al aire, ¿sí? Entonces, sinceramente, en el caso de ustedes, yo aprovecharía mucho, aún no, y que capaz están en crisis y demás, pero aprovecharía mucho los espacios públicos en los cuales uno puede presentar proyectos, porque son los más abiertos, irónicamente. Y en función de eso, uno va haciendo redes que se van como cada vez diversificando. Y nosotros, eso de los pedidos externos, en general a nosotros nos pasa muchas veces estás así tranquilo, de repente te cae un mail de un cliente que yo nunca pregunto, ay, ¿cómo te enteraste de nosotros? Porque queda muy mal. Y siempre me quedan las dudas, ¿viste? ¿Cómo te enteraste? ¿No? Bueno, no sé, no. Llegó este cliente que le recomendó tal persona, qué sé yo, pero es en función de los trabajos también, como que se va corriendo la bola, ¿sí? E incluso en algún aspecto, pensando un poco en la Patagonia, en el sur y demás, ustedes también tienen como ahí como una situación de lujo, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, sé que en producción, si yo teniendo base en Buenos Aires, yo puedo llevar a mi equipo de Buenos Aires hasta Río Negro, Chubut como mucho. De ahí para el sur se me hace muy caro el traslado. Y siempre en realidad en el sur uno termina contratando unidades de rodaje. Más que más, nosotros por ejemplo alguna vez tuvimos que hacer hasta en Ushuaia, no puedo llevar a mi equipo a Ushuaia, me sale carísimo. Entonces es también tener uno como la fortaleza de justamente proponer un servicio de producción en la región que uno conoce, ¿no? Mira, acá a propósito de esto que decías, Agustín, Magdalena García te presenta como un desafío. Dice, ¿qué proyecto se te ocurriría para Santa Cruz? ¿O qué idea le podrías acercar a la UMPA? Dice Magda. Inclusive ella, mira, hace mención a, si conoces, seguramente que sí, que es el caso de Sofía Herrera, esta nenita que desapareció hace muchos años, bien al sur, y que se siguen haciendo, viste, los rostros de cómo sería ahora, que sería ya un adolescente y demás, como si eso, por ejemplo, podría ser una producción de investigación para un documental. Dice Magda, porque justamente es un tema que hoy está en tapete también. Sí, totalmente. Bueno, nosotros, por ejemplo, hicimos la desaparición o el asesinato de las 2 turistas francesas en el norte del país para Francia, pero porque como son francesas, nos lo pidieron para Francia. Y de hecho, después de eso, no es que nos arrepentimos, pero tuve los peores problemas legales, judiciales e incluso de amenazas de toda mi vida. Fue horrendo. Así que son temáticas difíciles para envolverse, pero uno se mete adentro, porque es así. Si o lo haces o no lo haces, pero si lo haces bien. En el caso de las temáticas de género, como decía recién, funcionan bien, entre comillas. Hay una pantalla para eso, claramente. Yo vengo de leer ahora, por ejemplo, que obvio, porque era obvio que en algún momento iba a salir, Netflix ya está produciendo una serie documental sobre el caso de García Belsunce, ¿sí? Funcionó bien Nisman, entonces ahora están haciendo sobre García Belsunce, por ejemplo. Esas son true crimes y son series, ¿no? Te tienen que dar como un policial, una trama de muchos episodios. En el caso de ustedes en el sur, en realidad lo que más funciona, a mí me pasa también un poquito acá en Francia. Yo estoy en una región en la cual, por ejemplo, no hay mucho acceso a Internet, por ejemplo. Hay muchas historias anónimas que no están en Internet. Yo, mi mano derecha es Google, o sea, yo vivo en Google, vivo buscando historias en Google. Y hay regiones en las cuales solo la gente que conoce historias pues, del boca en boca. Y eso es como un plus, en realidad. Que eso lo pueden conocer solo ustedes, ¿sí? En la televisión o en las pantallas abiertas de Argentina, por ejemplo, si empezamos a mirar ahora, está funcionando muy bien la temática de género. Es el momento para presentar eso. Nosotros, a ver, incluso el ejemplo que yo tengo acá, que es un ejemplo de coproducción internacional, que después yo les puedo subir para no invertir tiempo en eso, es obviamente una serie sobre Susana Trimarco, la trata de personas, y yo creo que son
2 episodios, 3 episodios, lo hacíamos en 2015, 2016, se siguió repitiendo en 2017, y obviamente, bueno, no solamente el caso de Marita Verón, sino muchas otras chicas víctimas de trata, y creo que en ningún episodio tengo recuerdo de haber dicho el término violencia de género, por ejemplo. ¿Sí? Porque no estaba en agenda, porque nosotros no lo teníamos incorporado. Hay especialistas, ¿eh? Está Susana Trimarco en cámara, hay víctimas de trata en cámara. Nadie dijo violencia de género, porque no era esa marca generacional. O sea, nosotros hicimos esta serie, pero todavía no entramos en la ola, por así decir, de visibilizar las problemáticas de violencia de género, ¿sí? Ahora sí es, por ejemplo, el momento, ¿sí? Si nosotros hiciéramos esta serie, capaz sería igual, pero tendría un enfoque más, ¿sí? Que en ese momento no lo tuvo, ¿no? Está bien, pues una época, ¿no? Son contenidos que están anclados a su época, ¿sí? Pero sin duda, historias o de víctimas de violencia de género, es el momento para contarlas, sin duda. Bueno, Agustín, la verdad que se nos ha hecho re cortita la charla, pero ya tenemos que ir cerrando. No sé si vos querés decir algo más, si nosotros ya en un ratito te despedimos, si te había quedado mucho por presentar o no, pero bueno, para que vos puedas... Lo único que tenías es este ejemplo que después está todo en el canal o en la web. El último consejo que yo tenía es justamente en estos tiempos de pandemia, en los cuales aparte todos bajan su presupuesto, es no solamente empezar a tratar de buscar contenido que pueda servir para la región en la que estamos, sino coproducción internacional. Empezar a ver, bueno, yo tengo una historia de violencia de género o de una chica desaparecida en mi región. ¿Qué pasa si lo vinculo con otra historia parecida de alguien que yo capaz conozco, de una productora, o le digo a alguien que está en México, que conozco, que se dedica a lo mismo que yo? Conseguite una historia y hacemos entre los dos una producción juntos sobre la misma temática, porque acá yo tengo fondos, pero no alcanzan, y vos tenés fondos y no alcanzan. Entonces armamos juntos un documental. Eso existe desde siempre. Nosotros hicimos esto en 2015, 2016, 2017 con canales top, que están llenos de plata, y aún así nos obligaban a hacer eso, porque todos quieren pagar lo menos posible. Entonces, mi último consejo es ese. No solamente busquen historias que puedan interesarles a la región en la cual ustedes están, no digo solamente provincia o país, sino la región, sino pensar de qué manera yo puedo, si conozco a alguien que esté afuera, ¿sí? En otra región, en otro país, en otra provincia, de qué manera podríamos armar un proyecto en común juntos que les interese a ambos lados, a ambas regiones, a ambas pantallas, ¿sí? Y ese es también un poco el modo de financiamiento que está rigiendo actualmente. ¿Sí? Y eso es todo. Bueno, Agustín, muchas gracias por estar. La verdad que para nosotros es muy importante contar con estas experiencias de cada uno de ustedes. Los invitamos a todos a que dentro de 15 días, y ya vamos a estar presentando el flyer de nuestros nuevos invitados, se sigan sumando a esta plataforma. Ingresen también a estos vínculos que les dejó Agustín, porque la verdad que la calidad de las imágenes, pero la calidez de cada una de las historias es muy interesante y nos da mucho orgullo que un talento argentino esté dando vueltas por todos lados y que siga produciendo como vos. Gracias, Agustín. Que tengas buena noche allá. Gracias, me voy a cenar. Gracias a todos. Bueno, por favor, ha sido un placer, Cualquier cosa, estamos ahí en contacto. Me pueden contactar por las redes. Y van a tener disponible esta charla en el canal de contenido Zumpa. La charla que ya tuvimos, el primer encuentro, ya está disponible para los que quieran acceder al material. Así que en breve estaremos subiendo este encuentro también. Gracias, Agustín. Perfecto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y fuerza para allá. Gracias. Adiós. Chau, chau.